Génesis 22:12. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. El gran apóstol Pablo, en una de sus epístolas, nos informa que todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y como sin fe es imposible agradar a Dios o ser aceptado en Jesús, el Hijo de su amor, podemos estar seguros de que todos los ejemplos de una fe más que común, registrados en el libro de Dios, fueron diseñados de manera más directa por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza e imitación, sobre quienes han llegado los fines de los siglos. Por esta razón, el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, menciona un noble catálogo de santos y mártires del Antiguo Testamento, que conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, etc. Y han ido antes que nosotros para heredar las promesas. Esto, pienso, es una suficiente refutación del error de aquellos que desprecian a los santos del Antiguo Testamento y no querrían que se les mencionara a los cristianos como personas cuya fe y paciencia estamos llamados más directamente a seguir. Si esto fuera cierto, el apóstol nunca habría presentado una nube tan grande de testigos del Antiguo Testamento para animar a los cristianos de la primera y, en consecuencia, más pura edad de la Iglesia a permanecer firmes e inamovibles en la profesión de su fe. En medio de este catálogo de santos, me parece que el patriarca Abraham brilla con más intensidad y se distingue de los demás. Como una estrella difiere de otra en gloria, pues resplandeció con tal fulgor que fue llamado el amigo de Dios, el padre de los creyentes. Y se dice que aquellos que creen en Cristo son hijos e hijas de Abraham y son bendecidos con el fiel Abraham. Dios envió muchas pruebas de fe a este gran y buen hombre, después de haberle ordenado que saliera de su tierra y de su parentela, hacia una tierra que él le mostraría. Pero la última fue la más severa de todas. Me refiero a la de ofrecer a su único hijo. Este será, con la ayuda divina, el tema para su meditación presente. Y a modo de conclusión, procuraré extraer algunas inferencias prácticas, según Dios me lo permita, de esta historia tan instructiva. El escritor sagrado comienza la narración de esta manera, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Después de estas cosas, es decir, después de que él había pasado por muchas pruebas severas antes, después de que era anciano, lleno de días, y quizás podría halagarse a sí mismo pensando que las tribulaciones y fatigas de la vida ya habían terminado. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Cristianos, ¿no sabéis qué pruebas podréis encontrar antes de morir? Aunque hayas sufrido y sido probados mucho ya, aún puede ser que quede una medida mayor, la cual debéis completar. No os ensoberbezcáis, sino temed. Nuestras últimas pruebas, con toda probabilidad, serán las más grandes. Y nunca podremos decir que nuestra lucha ha terminado o que nuestras pruebas han finalizado hasta que inclinemos nuestras cabezas y entreguemos el Espíritu. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham, pero ¿puede la Escritura contradecirse a sí misma? ¿Acaso
¿no nos dice el apóstol Santiago que Dios no tienta a nadie? Y ciertamente Dios no tienta a nadie al mal, ni con el propósito de inducirlo al pecado. Porque cuando alguien es tentado de esa manera, es arrastrado y seducido por sus propios malos deseos. Pero en otro sentido, se puede decir que Dios tienta, es decir, prueba a sus siervos. Y en este sentido debemos entender aquel pasaje de Mateo donde se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu bueno, al desierto para ser tentado por el diablo. Y nuestro Señor, en esa excelente forma de oración que tuvo a bien darnos, no nos manda orar para que no seamos absolutamente llevados a la tentación, sino para que seamos librados del mal de ella. De lo cual podemos inferir claramente que Dios considera conveniente en ocasiones llevarnos a la tentación, es decir, ponernos en circunstancias que probarán nuestra fe y otras gracias cristianas. En este sentido debemos entender la expresión que tenemos ante nosotros. Dios probó a Abraham. ¿De qué manera Dios reveló su voluntad en esta ocasión a su fiel siervo, ya sea mediante la Shekinah o alguna aparición divina o por una voz apacible y delicada como habló a Elías? ¿O mediante un susurro como el Espíritu habló a Felipe cuando le ordenó unirse al carro del eunuco? No se nos dice en nuestro texto, ni es relevante indagarlo. Es suficiente con saber que Dios le dijo a Abraham y que Abraham supo que era la voz de Dios porque respondió, heme aquí. Oh, qué santa familiaridad, si así se puede decir, existe entre Dios y esas almas santas que están unidas a Él por la fe en Cristo Jesús. Dios dice a Abraham, y Abraham responde, al parecer sin la menor sorpresa, heme aquí. Estando reconciliado con Dios mediante la muerte y obediencia de Cristo, en la cual se regocijó y que vio por fe desde lejos, no actúa como el culpable Adán, que buscó entre los árboles del huerto para esconderse de Dios, sino que se deleita en conversar con Él y hablar con Él como un hombre habla con su amigo. Oh, si los pecadores sin Cristo supieran lo que es tener comunión con el Padre y con el Hijo, envidiarían la felicidad de los santos y contarían como gozo ser llamados fanáticos y necios por amor a Cristo. Pero, ¿qué le dice Dios a Abraham? Versículo 2. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra merece nuestra atención particular. Todo lo que debía hacerlo ahora, de inmediato, sin consultar con carne ni sangre. Pero, ¿qué debía hacer? Toma ahora a tu hijo. Si Dios hubiera dicho, toma ahora un primogénito o el cordero, la bestia más selecta de tu rebaño, y ofrécelo como holocausto, no habría parecido tan aterrador. Pero que Dios dijera, toma ahora a tu hijo y ofrécelo en holocausto. Uno podría imaginar que era suficiente para tambalear la fe más fuerte. Pero eso no es todo. No debía ser simplemente
un hijo, sino tu único hijo Isaac, a quien amas. Si debía ser un hijo y no un animal, ¿por qué no podía ser Ismael, el hijo de la sierva? No, debía ser su único hijo, el heredero de todo, su Isaac, que significa risa. El hijo de su vejez, en quien su alma se le deleitaba. A quien amas, dice Dios, en cuya vida estaba envuelta la suya propia. Y este hijo, este único hijo, este Isaac, el hijo de su amor, debía ser tomado ahora, incluso ahora sin demora, y ser ofrecido por su propio padre como holocausto sobre uno de los montes que Dios le indicaría. Con razón pudo el apóstol, hablando de este hombre de Dios, decir: creyó en esperanza contra esperanza, y fortalecido en fe dio gloria a Dios. Porque si no hubiese sido bendecido con una fe como la que ningún hombre antes tuvo, habría rechazado cumplir con este severo mandato. ¿Cuántos argumentos podría la naturaleza sugerir para probar que tal mandato no podría proceder de Dios o para excusarse de obedecerlo? ¿Qué podría haber dicho este buen hombre? ¿Sacrificar a mi propio hijo? Es contrario a la misma ley de la naturaleza. Y mucho más sacrificar a mi querido hijo Isaac, en cuya descendencia Dios mismo me ha asegurado una posteridad numerosa. Pero suponiendo que pudiera renunciar a mis propios afectos y estar dispuesto a separarme de él, aunque lo amo tan profundamente, si lo mato, ¿qué será de la promesa de Dios? Además, ahora soy como una ciudad situada sobre un monte. Brillo como una luz en el mundo, en medio de una gran generación torcida y perversa. ¿Cómo entonces haré que el nombre de Dios sea blasfemado? ¿Cómo me convertiré en un proverbio entre los paganos, si oyen que he cometido un crimen que ellos mismos aborrecen? Pero sobre todo, ¿qué diría mi esposa Sara? ¿Cómo podré regresar a ella después de haber manchado mis manos con la sangre de mi querido hijo? Oh, que Dios me perdone en esto, o tome mi vida en lugar de la de mi hijo. Así digo, Abraham podría haber argumentado, y aparentemente con gran razón, para no cumplir con el mandato divino. Pero, como antes, por fe, no consideró la esterilidad del vientre de Sara cuando ella ya era anciana, sino que creyó en aquel que dijo: Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Ahora, convencido de que el mismo Dios le hablaba y le ordenaba ofrecer a su hijo, y sabiendo que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos, obedeció sin demora al llamado celestial. Oh, que los incrédulos aprendieran del fiel Abraham y creyeran todo lo que Dios ha revelado, aunque no puedan comprenderlo completamente. Abraham sabía que Dios le mandaba a ofrecer a su hijo y por lo tanto creyó, a pesar de que el razonamiento carnal pudiera sugerirle muchas objeciones. Nosotros tenemos suficiente testimonio de que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Por qué no creer también, aunque muchas cosas en el Nuevo Testamento estén por encima de nuestra razón? Porque donde termina la razón, comienza la fe. Y por mucho que los incrédulos se autodenominen racionales, de todos los hombres son los más irracionales. No es contrario a toda razón medir lo infinito con un entendimiento finito o pretender descubrir los misterios de la piedad en su totalidad. Pero volviendo al patriarca Abraham,
Observamos antes los argumentos aparentemente razonables que podría haber presentado, pero no respondió ni una sola palabra. No, sin replicar contra su creador, se nos dice en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. De este versículo podemos deducir que Dios habló a Abraham en un sueño o visión de la noche, pues se dice que se levantó temprano. Tal vez fue cerca de la cuarta vigilia de la noche, justo antes del amanecer, cuando Dios le dijo: toma ahora tu hijo. Y Abraham se levantó temprano para hacerlo. Como no dudo que él solía levantarse temprano para ofrecer su sacrificio matutino de alabanza y de acción de gracias. A menudo se menciona en el Antiguo Testamento que las personas se levantan temprano por la mañana, y particularmente de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, que se levantaba mucho antes del amanecer para orar. La mañana favorece la devoción, y si las personas no pueden usar tanta abnegación como para levantarse temprano a orar, no sé cómo podrán morir en la hoguera si se les llama a ello por Jesucristo. La humildad así como la piedad del patriarca son notables. Él enalbardó su propio asno. Los grandes deben ser humildes. Y para mostrar la sinceridad, aunque tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, guardó su designio en secreto de todos ellos. Ni siquiera le dijo a Sara, su esposa, porque no sabía si ella podría ser una trampa para él en este asunto. Y así como Rebeca después en otra ocasión aconsejó a Jacob a huir, Sara también podría haber persuadido a Isaac de esconderse. O los jóvenes, si hubieran sabido, podrían haberlo forzado a irse, como en épocas posteriores los soldados rescataron a Jonatán de las manos de Saúl. Pero Abraham no buscó ninguna evasión de ese tipo, y por eso, como un verdadero israelita en quien no había engaño, él mismo cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En el segundo versículo, Dios le manda ofrecer a su hijo sobre uno de los montes que él le diría. Le mandó ofrecer a su hijo, pero no le dijo directamente el lugar en ese momento. Esto era para mantenerlo dependiente y vigilante en oración, porque no hay nada como estar esperando en Dios. Y si lo hacemos, seguramente Dios se revelará más a nosotros en su propio tiempo. Practiquemos lo que sabemos, sigamos la providencia hasta donde ya podamos ver. Y lo que aún no sabemos, lo que aún no vemos, solo debemos estar en el camino del deber. Y el Señor incluso nos revelará eso. Abraham no sabía directamente dónde debía ofrecer a su hijo, pero se levantó, avanzó, y he aquí que ahora Dios le mostró, y fue al lugar que Dios le dijo. Sigamos y hagamos lo mismo. Versículo 4. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. De modo que el lugar que Dios le había señalado estaba a 3 días de distancia del lugar donde Dios le había hablado por primera vez y le ordenó tomar a su hijo. ¿No fue esto para probar su fe y mostrarle que lo que hacía no era simplemente un impulso repentino de devoción, sino una decisión meditada? Pero, ¿quién puede saber qué sintió el patriarca anciano durante esos 3 días? Tan fuerte como era en la fe, estoy convencido de que su corazón a menudo se conmovía por su querido hijo Isaac.
Me parece ver al buen anciano caminando con su querido hijo a su lado y de vez en cuando mirándolo, amándolo y luego apartándose para llorar. Y tal vez en algunos momentos se queda un poco atrás para derramar su corazón ante Dios, pues no tenía a nadie mortal a quien contarle su angustia. Luego me parece verlo unirse nuevamente a su hijo y siervos y hablarles de las cosas que pertenecen al reino de Dios mientras caminaban por el camino. Finalmente, al tercer día alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y para mostrar que aún estaba resuelto a hacer todo lo que el Señor le pedía, ni siquiera reveló su plan a sus siervos, sino que les dijo, versículo 5, a sus jóvenes, como nosotros diríamos a nuestros pensamientos mundanos cuando estamos a punto de entrar en los atrios de la casa del Señor: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí a adorar y volveremos a vosotros. Esta fue una razón suficiente para que ellos se quedaran atrás. Y dado que era costumbre de su maestro ir con frecuencia a adorar, no podían sospechar nada de lo que él iba a hacer. Y al decir a Abraham que él y el muchacho regresarían, me inclino a pensar que él creía que Dios lo resucitaría de entre los muertos si él le permitía ofrecer a su hijo como sacrificio. Sea como fuera, él aún estaba decidido a obedecer a Dios hasta el máximo. Y por lo tanto, versículo 6, Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó el fuego en su manto, en su mano, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Poco pensaba Isaac que iba a ser ofrecido sobre la misma leña que él llevaba sobre sus hombros. Y por eso Isaac, inocentemente y con una libertad santa, pues los buenos padres no deben mantener a sus hijos a demasiada distancia, habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él, con igual afecto y santa condescendencia, le respondió: He aquí, mi hijo. Y para mostrar cuán cuidadoso había sido Abraham, como todos los padres cristianos deben ser, al instruir a su hijo Isaac en cómo sacrificar a Dios, como un joven que ha sido criado en el camino que debe seguir, Isaac dijo: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, qué hermosa es la piedad temprana. Qué admirable escuchar a los jóvenes hacer preguntas sobre cómo ofrecer sacrificios agradables a Dios. Isaac sabía muy bien que faltaba un cordero y que un cordero era necesario para un sacrificio adecuado. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Jóvenes, aprended de él. Hasta aquí es evidente que Isaac no sabía nada del propósito de su padre. Pero creo que, por lo que su padre dijo en respuesta a su pregunta, ahora fue el momento en que Abraham le reveló su intención. Versículo 8. Y Abraham dijo: Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Algunos piensan que Abraham por fe vio al Señor Jesús de lejos. Y aquí hablo proféticamente del Cordero de Dios ya sacrificado en decreto, y que en el futuro sería ofrecido por los pecadores. Este fue un Cordero provisto por Dios de verdad. Nosotros no habríamos podido haberlo imaginado para satisfacer su propia justicia y para hacerle justo al justificar al impío. ¿Qué son todas nuestras leñas y fuego, las mejores preparaciones y obras que podamos hacer o presentar si Dios no hubiera provisto él mismo ese cordero para el holocausto? No se puede hacer nada sin él. Las palabras permiten esta interpretación, pero sea lo que fuere que Abraham pretendiera,
no puedo dejar de pensar que aquí hizo una aplicación y le dio a conocer a su hijo el trato de Dios con su alma. Y al final, con lágrimas en los ojos y la máxima afectividad en el corazón, gritó: Tú eres el Cordero, hijo mío. Dios me ha mandado a prepararte como sacrificio y ofrecerte sobre el monte que ahora subimos juntos. Y como se observa en un versículo posterior, Isaac, convencido de que era la voluntad divina, no presentó resistencia alguna, porque se dice, y fueron ambos juntos. Y nuevamente cuando se nos dice que Abraham mató a Isaac, no oímos que él se quejara ni intentara escapar lo que habría podido hacer, ya que según algunos tenía cerca de 30 años y claramente era capaz de cargar leña suficiente para un holocausto. Pero él participaba de la misma fe preciosa de su anciano padre, y por tanto estaba tan dispuesto a ser ofrecido como Abraham a ofrecerlo. Y fueron ambos juntos. Versículo 9. Finalmente, llegaron al lugar que Dios le había señalado a Abraham. Allí edificó un altar y acomodó la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Aquí hagamos una pausa por un momento y por fe contemplemos el lugar donde el Padre lo ha colocado. No dudo que los benditos ángeles flotaban alrededor del altar y cantaban gloria a Dios en las alturas, por dar tal fe al hombre. Venid todos vosotros, padres de corazón tierno, que sabéis lo que es ver a un hijo moribundo. Imaginaos que veis el altar erigido delante de vosotros, la leña acomodada en orden y al amado Isaac atado sobre él. Imaginaos que veis al anciano padre de pie junto al altar llorando. Pues, ¿por qué no podemos suponer que Abraham lloró, ya que el mismo Jesús lloró en la tumba de Lázaro? Oh, qué expresiones piadosas y entrañables pasaron entre el Padre y el Hijo. José registra un discurso patético de cada uno, si bien genuino no lo sé. Pero me parece ver las lágrimas deslizarse por las mejillas del patriarca Abraham. Y del abundante corazón él clama: adiós, adiós, hijo mío. El Señor te dio y el Señor te llama. Bendito sea el nombre del Señor. Adiós, mi Isaac, mi único hijo, a quien amo como mi propia alma. Adiós, adiós. Veo a Isaac al mismo tiempo entregándose humildemente en las manos de su Padre Celestial y orando al Altísimo para que fortalezca a su Padre terrenal para que dé el golpe. Pero, ¿por qué intento describir lo que tanto el Hijo como el Padre sintieron? Es imposible, podemos formar alguna vaga idea, pero nunca lo comprenderemos completamente hasta que vengamos y nos sentemos con ellos en el reino de los cielos y los escuchemos contar la historia tan querida una vez más. Apresúrate, oh Señor, a ese bendito tiempo. Oh, que venga tu reino. Y ahora el golpe fatal está a punto de darse. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero, ¿no crees que él pensaba apartar la cabeza en el momento del golpe? No, porque no suponer que a veces retiraba su mano después de haberla extendido, deseando despedirse un poco más de su amado Isaac y queriendo posponerlo un poco, aunque al final resuelto a dar el golpe.
Sea como fuere, su brazo está extendido, el cuchillo en su mano y está a punto de ponerlo sobre la garganta de su querido hijo. Pero cantad, oh cielos, y regocijaos, oh tierra, la extrema necesidad de los hombres es la oportunidad de Dios. Porque aquí, justo cuando el cuchillo en toda probabilidad estaba cerca de su garganta, en el versículo 11, el ángel del Señor, o más bien el Señor de los ángeles, Jesucristo, el ángel del pacto eterno, lo llamó probablemente de manera muy audible desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. La palabra está duplicada para atraer su atención, y tal vez la repentina llamada hizo que retirara su mano justo cuando estaba a punto de golpear a su hijo. Y Abraham dijo: He aquí, aquí estoy. Y él le dijo: No extendáis tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Aquí entonces fue cuando Abraham recibió a su hijo Isaac como de entre los muertos en figura. Él fue en efecto ofrecido sobre el altar, y Dios lo vio como ofrecido y dado a él. Ahora fue cuando la fe de Abraham probada se halló más preciosa que el oro purificado 7 veces en el fuego. Ahora, como recompensa de gracia, aunque no de deuda, por este acto señalado de obediencia por medio de un juramento, Dios da y confirma la promesa que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, como vemos en los versículos 17 y 18. Con qué consuelo podemos suponer que el buen anciano y su hijo bajaron del monte y regresaron a los jóvenes. Con qué alegría podemos imaginarlos regresando a casa, relatando todo lo que había sucedido a Sara. Y sobre todo, con qué triunfo está él ahora exultando en el paraíso de Dios y adorando el rico, libre, distinguido, electo y eterno amor que solo lo hizo diferir del resto de la humanidad y lo hizo digno de ese título que llevara mientras el sol y la luna duren: el Padre de los fieles. Pero ahora, apartemos nuestra mirada de la criatura y hagamos lo que Abraham, si estuviera presente, nos diría que hiciéramos. Quiero decir, fijarlas en el Creador, Dios bendito por los siglos de los siglos. Veo que vuestros corazones están conmovidos, veo que vuestras lágrimas caen. Y de hecho, ¿quién puede evitar llorar al escuchar semejante historia? Pero mirad, os muestro un misterio escondido bajo el sacrificio del único hijo de Abraham, que, a menos que vuestros corazones estén endurecidos, debe hacer que derraméis lágrimas de amor, y eso abundantemente. Con gusto espero que me adelantéis aquí y estéis listos para decir: es el amor de Dios al dar a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Sí, eso es. Y sin embargo, tal vez encontréis que vuestros corazones al mencionar esto no se vean tan afectados. Permítanme convenceros que somos criaturas caídas y que no amamos a Dios ni a Cristo como deberíamos. Porque si admiráis a Abraham ofreciendo a su Isaac, ¿cuánto más deberías exaltar, magnificar y adorar el amor de Dios, quien tanto amó al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? No podemos gritar con razón: ahora sabemos, oh Señor, que nos has amado, ya que no has retenido a tu Hijo, tu único Hijo de nosotros. Abraham era la criatura de Dios y Dios era amigo de Abraham.
y por tanto bajo la más alta obligación de entregar a su Isaac. Pero, oh amor asombroso, mientras éramos sus enemigos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que pudiera convertirse en maldición por nosotros. Oh, la libertad, así como la infinitud del amor de Dios nuestro Padre. Es inescrutable. Me pierdo al contemplarlo. Es imposible de encontrar. Pensad, oh creyentes, pensad en el amor de Dios al dar a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Y cuando escuchéis cómo Abraham construyó un altar, puso la madera en orden, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la madera, pensad cómo vuestro Padre Celestial ató a Jesucristo, su único Hijo, y lo ofreció sobre el altar de su justicia, y puso sobre él las iniquidades de todos nosotros. Cuando leáis cómo Abraham extendió su mano para sacrificar a su hijo, pensad cómo Dios permitió que su hijo fuera sacrificado para que pudiéramos vivir para siempre. ¿Leísteis de Isaac llevando la madera sobre sus hombros, sobre la cual iba a ser ofrecido? Que esto os lleve al monte Calvario, este mismo monte de Moriah, donde Isaac fue ofrecido, como algunos piensan, y echad un vistazo al antitipo Jesucristo, el Hijo de Dios, llevando y dispuesto a ceder bajo el peso de esa cruz, sobre la cual iba a colgar por nosotros. ¿Admiráis a Isaac tan libremente, consintiendo en morir, aunque criatura, y por lo tanto obligado a ir cuando Dios lo llamó? Oh, no olvidéis admirar infinitamente más al querido Señor Jesús, esa simiente prometida, quien dijo voluntariamente: he aquí vengo, aunque no estaba bajo ninguna obligación de hacerlo, a hacer tu voluntad, para obedecer y morir por los hombres. Oh Dios, llorasteis hace un momento cuando os pedí que imaginarais que veías el altar y la madera puesta en orden y a Isaac atado sobre el altar. Mirad por fe, contemplad al bendito Jesús, nuestro todo glorioso Emmanuel, no atado, sino clavado en un árbol maldito. Ved cómo cuelga coronado de espinas y es objeto de burla de todos los que están alrededor de él. Ved cómo las espinas lo perforan y cómo la sangre en corrientes moradas cae por sus sagrados templos. Escuchad cómo el Dios de la naturaleza gime. Ved cómo inclina su cabeza y al final su humanidad da su último suspiro. Isaac es salvado, pero Jesús, el Dios de Isaac, muere. Un carnero es ofrecido en lugar de Isaac, pero Jesús no tiene sustituto. Jesús debe derramar su sangre. Jesús debe morir. Dios el Padre proveyó este cordero para Él mismo desde toda la eternidad. Debe ser ofrecido en el tiempo, o el hombre debe ser condenado para siempre. Y ahora les pregunto, ¿dónde están vuestros llantos? ¿Debería decir, absteneos de llorar? No, más bien os exhorto a mirar a aquel a quien habéis traspasado y lamentaos, como se lamenta una mujer por su primogénito. Porque nosotros hemos sido los traidores, nosotros hemos sido los asesinos de este Señor de gloria. Y no debemos lamentar esos pecados que trajeron al bendito Jesús al árbol maldito. Habiendo hecho tanto, sufrido tanto por nosotros, perdonando tanto, ¿no debemos amar mucho? Oh, amémosle con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, y glorifiquémosle nuestras almas y cuerpos
porque son suyos. Oh, lo que me lleva a una segunda conclusión que sacaré de este discurso anterior. De aquí podemos aprender la naturaleza de la verdadera fe justificante. Quien quiera que entienda y predique la verdad tal como está en Jesús, debe reconocer que la salvación es un regalo gratuito de Dios y que somos salvos no por ninguna o todas las obras de justicia que hayamos hecho o podamos hacer. No podemos justificarnos ni total ni parcialmente a la luz de Dios. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. Y si somos aceptados por Dios, debe ser únicamente en y a través de la justicia personal, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo, su Hijo amado. Esta justicia debe ser imputada o contada sobre nosotros y aplicada por fe a nuestros corazones. O de otro modo no podemos ser justificados de ninguna manera a los ojos de Dios. Y en el mismo momento en que un pecador es capacitado para apoderarse de la justicia de Cristo por fe, es libremente justificado de todos sus pecados y nunca entrará en condenación, a pesar de que antes era una antorcha del infierno. Así fue como Abraham fue justificado antes de hacer cualquier buena obra. Fue capacitado para creer en el Señor Cristo. Se le contó como justicia. Es decir, la justicia de Cristo le fue hecha suya y así se contó suya. Esto es el Evangelio. Este es el único camino para hallar aceptación con Dios. Las buenas obras no tienen nada que ver con nuestra justificación ante Él. Somos justificados por la fe sola, como dice el artículo de nuestra iglesia. Según lo cual, el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. No obstante, las buenas obras tienen su lugar propio, justifican nuestra fe, aunque no a nuestras personas, siguen a nuestra fe y evidencian nuestra justificación a los ojos de los hombres. De aquí el apóstol Santiago pregunté, ¿no fue Abraham justificado por las obras? Sin duda, aludiendo a la historia de la que hemos hablado. Es decir, ¿no demostró que estaba en un estado justificado porque su fe produjo buenas obras? Esta justificación declarativa a los ojos de los hombres es lo que se debe entender directamente en las palabras del texto. Ahora sé, dice Dios, que me temes, ya que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. No es que Dios no lo supiera antes, pero esto se dice en condescendencia a nuestras débiles capacidades y muestra claramente que su ofrecer a su Hijo fue aceptado por Dios como evidencia de la sinceridad de su fe, y por esto quedó registrado para las futuras generaciones. De aquí entonces podéis aprender. Si estáis bendecidos con la fe de Abraham y si sois hijos e hijas de Abraham, ¿decís que creéis? ¿Habláis de la gracia gratuita y la justificación gratuita? Hacéis bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿ha influido la fe que pretendéis tener en vuestros corazones? ¿Ha renovado vuestras almas y como de Abraham ha obrado por amor? ¿Están vuestros afectos como las de él, puestas en las cosas de arriba? ¿Sois personas con mente celestial y como él confesáis ser extraños y peregrinos en la tierra? En resumen,
os ha capacitado vuestra fe para vencer el mundo y os ha fortalecido para entregar vuestros Isaacs, vuestros amores, vuestros deseos más queridos, amigos, placeres y ganancias por Dios. Si es así, tomad el consuelo de ello, porque con justicia podéis decir, sabemos con certeza que tenemos y amamos a Dios, o mejor dicho, que somos amados por Él. Pero si solo sois creyentes de palabra, tenéis solo una fe en la cabeza y nunca habéis sentido el poder de ella en vuestros corazones, por mucho que os apoyéis y digáis, tenemos a Abraham por padre, o Cristo es nuestro Salvador. A menos que tengáis una fe en el corazón, una fe que obre por amor, nunca os sentaréis con Abraham, Isaac, Jacob o Jesucristo en el reino de los cielos. Pero debo sacar una última inferencia y con ella concluiré. Aprended, oh santos, de lo que se ha dicho, a mantener una actitud suelta ante todos vuestros consuelos terrenales y estar preparados para desprenderos de todo, cuando Dios lo requiera de vuestras manos. Algunos de vosotros quizás tengáis amigos que son para vosotros como vuestras propias almas, y otros pueden tener hijos en cuya vida vuestras propias vidas están unidas. Todos, creo, tienen sus Isaacs, sus deleites particulares de alguna forma u otra. Trabajad, por amor a Cristo, trabajad, hijos e hijas de Abraham, para rendirlos diariamente en afecto a Dios, para que cuando Él os requiera realmente sacrificarlos, no consultéis con carne y sangre, ni más que el bendito patriarca ahora ante nosotros. Y en cuanto a vosotros que habéis sido probados de alguna manera como Él, que su ejemplo os anime y consuele. Recordad, Abraham, vuestro padre, fue probado así antes como que vosotros. Pensad en la felicidad que Él disfruta ahora y cómo está constantemente agradecido a Dios por haberle tentado y probado cuando estaba aquí abajo. Mirad arriba a menudo con el ojo de la fe y vedlo sentado con su muy amado Isaac en el mundo de los espíritus. Recordad, será solo un poco de tiempo, y vosotros también os sentaréis con ellos, y contaréis unos a otros lo que Dios ha hecho por vuestras almas. Allí espero sentarme con vosotros y escuchar esta historia de su ofrecer a su Hijo de su propia boca, y alabar al Cordero que está sobre el trono, por lo que ha hecho por todas nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén.